Muy bien, ahí estábamos viendo entonces esos hábitos saludables en el trabajo diario, indispensable para saber hoy la temática del día, precisamente tu trabajo, tu bienestar, a través del @canal Telecafé, para que ustedes nos vayan ahí comentando qué realmente utilizan, qué herramientas, qué ejercicios hacen, pausas activas, tal vez las practican o no. Pero para ello seguimos ahondando un poquito más en muchas temáticas referentes y relacionadas a esta temática del día, por eso hoy tenemos precisamente a Mauricio López, que nos está acompañando. Tú eres comunicador social, eres coach ontológico, así que hablemos un poquito de un día a la vez. Iniciemos hablando por ello. Bueno, buenos días, muchas gracias a Telecafé por abrir estos espacios. Es vital crear conciencia desde aquí y ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Un día a la vez nace de experiencia de vida. Como ustedes lo decían, soy comunicador social, tenía una vida muy tranquila, una zona de confort muy estable, pero la vida me atropelló en un momento difícil, ¿cierto? Creó obstáculos, dificultades hoy en mi vida, que hoy en día los veo yo como una oportunidad. Y agradezco a la vida que me haya golpeado tan duro en algún momento de mi vida porque eso hizo quien soy hoy, ¿cierto? El Mauricio que soy. Entonces, a pesar de que hayan sido unos años muy difíciles, fueron 2 años muy difíciles, fueron los años en los que más he aprendido, en los que, digamos, volví a crecer como persona y volví a pensar en tener un proyecto y un propósito de vida que hoy se llama Un día a la vez. ¿Qué sucede en un día a la vez? ¿Cómo llegamos a las personas? ¿Cómo ayudamos a partir de ello? Bueno, un día a la vez, como lo dice la frase, pues digamos la escuchamos mucho, pero es aprender a dejar de pensar tanto en ese pasado que ya pasó, que nos dolió, que en algún momento de nuestra vida, como pasó conmigo, nos golpeó y nos atropelló de una manera difícil, y dejar de pensar tanto en ese futuro incierto que a veces no llega. Yo sigo mucho a mentores y personas y ellos mencionan mucho, Marian Rojas Estapeche es una de las psiquiatras que yo más sigo. El 94-95% de las cosas que pensamos nunca suceden, y las personas que son ansiosas o que somos ansiosas pensamos mucho en ese futuro incierto. Entonces va más allá en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en cuál es ese diálogo interno que yo tengo constantemente en mi vida que hace que o me vaya para ese pasado o me vaya para un futuro incierto, ¿cierto? Entonces, el un día a la vez es sentar cabeza, estar aquí en el ahora, en el momento presente, en vivir exactamente lo que tenemos en el día, ¿cierto? Dejar de pensar tanto en lo que ya pasó, que no tiene remedio, y en ese futuro que no sabemos qué va a pasar. Entonces, si aprendemos a vivir en el hoy, en el momento, en el aquí, en el ahora, nuestra vida va a ser mucho más tranquila, va a ser más alegre, va a ser más bonita, y aprender a pensar en eso nos permite tener un foco de esa dirección que muchas veces perdemos, ¿cierto? Así es. Yo soy emprendedor hace muchos años, hace aproximadamente 15 años, y ser emprendedor es de las cosas más difíciles que tiene el ser humano, porque todos los días es constante, casi que una lucha por crecer, por hacer mejor su empresa, su negocio, y a veces nos desconectamos. Pero cuando volvemos a ese momento, hacia aquí a la hora, todo empieza a fluir mucho mejor. Y el mundo, el universo, los negocios, las personas, todo comienza a llegar de una manera más clara. Entonces, de eso se trata este proyecto, que como les decía al principio, fue un golpe de la vida que me dijo, usted está hecho para esto, trabaje en eso. Soy comunicador social, hice la carrera de coach y hoy me enfoco en eso, en apoyar a emprendedores, en empresas, personas también, porque hago consultorías 1 a 1, que quieren fortalecer su vida, que quieren crecer, que quieren hacer mejor su estilo de vida, y en eso nos enfocamos en un día a la vez. Mencionaste algo fundamental, Mauricio, depresión, que tiene que ver obviamente de pensar mucho en el pasado o en el futuro. También hablamos de ansiedad. ¿Qué es lo más retador, lo más difícil tal vez padecer de esto, de depresión y ansiedad a la vez? Lo más difícil es no entender qué te pasa. Digamos que mi experiencia de vida fue eso. Yo comencé a tener síntomas de ansiedad que no sabía en el momento que eran, como tener insomnio, tener palpitaciones constantes, pensamientos o rumiaciones constantes de posibles cosas que fueran a pasar en mi vida, y no sabía qué estaba pasando. Hasta que levanté la mano, como lo hemos mencionado hoy en la mañana, y pedir ayuda, y ahí fue que el diagnóstico me permitió saber y entender qué estaba pasando conmigo. Lastimosamente, a mí me llegó una depresión junto con una ansiedad, entonces claro, mi vida fue un caos total en ese momento, ¿cierto?
Pero gran parte importante, y que yo lo menciono en los talleres y en las charlas, debemos educarnos, entender, aprender, leer, saber qué pasa con nosotros, ¿cierto? Parte importante de lo que se trabaja hoy en día con el estrés, con la ansiedad, con la depresión, es aprender a entender qué pasa en nuestra cotidianidad, qué pasa en nuestra vida, pero más que todo qué pasa en nuestro interior, ¿cierto? Como somos adentro, somos afuera. Trabajemos en nosotros. Si aprendemos a conocer qué nos está pasando, es mucho más fácil salir al mundo y entender esa dinámica, ¿cierto? El estrés laboral, por ejemplo, hoy en día, que lo hemos mencionado mucho hoy en la mañana. Sí. Lastimosamente, lo dice la Organización Internacional de Trabajo, 840.000 personas al año pierden la vida por estrés laboral. Y el estrés laboral, ¿qué desencadena? Desencadena un burnout, desencadena una ansiedad, desencadena una depresión, y lastimosamente eso lleva a un suicidio, o un infarto, o muchas cosas, ¿cierto? Todo va ligado a algo, pero aprender a entenderlo nos permite prevenir, tener mejores respuestas, mayor resiliencia frente a los obstáculos, porque no es lo que te pasa en la vida, sino lo que haces con eso que te pasa. Y si tú tienes las herramientas, pues vas a salir al mundo a comértelo como deberíamos hacerlo todos los días, con ese propósito, con ese proyecto de vida, ¿cierto? En los talleres que yo doy, digamos, parte importante de ese tema del estrés, hay dos herramientas supremamente valiosas que fueron creadas hace muchos años, pero que hoy en día sirven y se pueden poner en práctica. Y una de ellas, que lo mencionamos ahorita con las pausas activas, hay una técnica que se llama la técnica de Pomodoro. Como yo con intervalos de tiempo Sí. hago tareas específicas en mi trabajo, pero tengo espacios de descanso, que son supremamente valiosos e importantes. Totalmente. O la matriz de Eisenhower, que lo mencionaban ahora, lo importante y lo urgente. No todo es urgente, ni todo es importante, pero si tengo una matriz que me permite definir cuáles son las tareas que yo tengo en mi trabajo, eso me va a organizar la vida. La vida no es estrés, es desorganización, y cuando yo pongo foco en eso, trabajo mucho mejor. Y así funciona todo. Entonces, digamos que un día a la vez, estrés, ansiedad, depresión, todo eso fluye en un mismo círculo y debemos aprender a entenderlo. Y eso no se controla ni se elimina, se gestiona. Okay. El estrés, la ansiedad, la depresión se aprenden a gestionar. Pero ¿cómo se aprenden? Yo me conozco primero. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa en mi cabeza, en mis pensamientos? ¿Y cómo puedo gestionar eso? ¿Cómo puedo contrarrestar los pensamientos negativos por positivos? Mario Alonso Puig, que es otro de los mentores que yo sigo, lo menciona mucho. O sea, la calidad de la vida sí depende de la calidad de los pensamientos, y ese diálogo interno y ese poder que tienen las palabras me generan un estilo de vida. Así funcionan las cosas. ¿Qué tan resiliente soy yo frente a los problemas? Exacto. ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me paro en el espejo en la mañana y digo, hoy es un día triste o agobiado, o voy a salir al mundo y me lo voy a Es comer? que con cosas mínimas, Sí. desde que iniciamos Ya. nuestro día, podemos Sí. comenzar a cambiar ese chip que sin duda nos va a ayudar. Mauricio, de Total. verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy en Mañana y Café, por hablar de este tema que sin duda es muy importante. Déjanos saber tus redes sociales para todas esas personas que quieran conocer un poco más de estos talleres que tú das y también de esos consejos. Bueno, pueden seguirme en Instagram como Mauro López_un día a la vez, y créanme que siempre tendremos como Manizales las puertas abiertas para ustedes. Levanten la mano, no se queden callados. La vida es una sola, la vida es muy bonita, pero depende de nosotros hacerla. Y no se les olvide vivir un día a la vez. Vivir un día a la vez. Gracias nuevamente por acompañarnos. Y televidentes, no está mal alzar la mano y pedir siempre esa ayuda.